Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Capítulo 7 en el libro de los Hechos, y leeremos algunos versos. Desde el verso 30. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. El tiempo de la iglesia. El capítulo 7 del libro de los Hechos es el relato de la predicación que dio Esteban el día que sufrió el martirio, que entregó su vida por causa del Señor. Y es una predicación muy sentida. Me refiero, no era una predicación programada. No es que él acababa de hacer un bosquejo, que estaba dando una campaña evangelística o no. Fue el momento más crítico de su vida, donde la predicación se hizo en medio de una situación complicada, donde lo habían llamado a un juicio, porque lo que él estaba haciendo pues había causado un revuelo muy grande. Por eso digo, esta predicación fue muy sentida, porque el Señor estaba haciendo cosas extraordinarias, cosas maravillosas en Jerusalén y en todos los lugares cercanos, pero específicamente en Jerusalén. Y cuando este hombre de Dios es llevado preso, porque lo apresaron, la predicación comienza con una pregunta que le hicieron. Porque si usted lee el primer verso, el sumo sacerdote le preguntó: ¿es esto así? O sea, hay una pregunta. La pregunta viene porque al llevarlo preso aparecieron unos hombres que testificaron falsamente contra él y decían que Esteban pues era un blasfemo, que él hablaba cosas contra las cosas sagradas que habían allí, y también que él había dicho que el Señor Jesucristo iba a destruir el lugar del que estaban hablando, que era el templo. Entonces ahí es donde surge la pregunta: ¿es esto así? Y comienza la predicación. Esa es una predicación, o como alguno diría, un discurso para el pueblo, pero no era de ninguna defensa, porque realmente no está defendiendo nada. Él está proclamando la verdad por la cual él ha sido llamado a responder. Es la verdad de Dios, la verdad de su palabra,
como él era judío, pues él está hablando en el contexto de lo que ellos tenían como judíos. Por supuesto, los que le oían también eran lo mismo, y él aquí lo que está haciendo es un relato del pueblo desde el inicio. Usted sabe que el pueblo de Israel comenzó como una familia, unos 12 patriarcas, que fueron llevados a Egipto por la voluntad del Señor, y que en Egipto creció el pueblo, y que en Egipto se volvieron un pueblo muy grande. No podemos decir que en Egipto se volvieron nación, porque todavía no eran una nación. Ellos se volvieron nación cuando ya Dios los sacó de Egipto, porque para ser una nación necesitan las personas tener algunas cosas particulares que ellos no tenían. Hasta ese momento eran un pueblo de esclavos que creció muchísimo, que se supone que cuando salieron de Egipto, el número, según los eruditos, hablando de todas las familias, los niños, las mujeres, etcétera, podía rondar los 3 millones de personas. Es lo que los eruditos dicen. Eran 600,000 hombres de a pie. Se contaban los hombres mayores de edad, los menores de edad, y las mujeres no se contaban. Entonces ellos hacen pues, las investigaciones propias de su tiempo, más o menos cómo eran las familias del momento, y ellos llegan a la conclusión que eran un aproximado de unos 3 millones de personas. Este pueblo estuvo en Egipto por 400 años largos. Cuando entraron en una buena posición, porque ellos no entraron como esclavos. Si usted y yo analizamos en la Escritura, nos damos cuenta que ellos entraron como, digamos, con la bendición del faraón del momento. O sea, entraron con una aprobación. José, que era de la familia, era el segundo en Egipto, entonces la posición era muy buena. Incluso la Biblia dice que a ellos les dieron una tierra muy buena para pasto, para el ganado, que era la tierra de Gosén. La tierra de Gosén quedaba allá cuando el río Nilo viene casi a su desembocadura. Era una tierra fértil, una tierra buena. El río Nilo regaba mucho. Jacob, que es Israel, tuvo una entrevista con el faraón. Y la Biblia dice que Jacob bendijo al faraón. O sea, hubo muchas cosas buenas al comienzo. Y José, que seguía siendo el segundo en Egipto, pues él cuidó de su padre, de su familia, de toda la gente, y todo fue muy bien. Mientras José vivió, toda esa época fue muy bonita. Ellos crecieron en paz, crecieron en tranquilidad. No hubo realmente unas angustias muy tremendas. Es cuando dice la palabra que se levantó otro rey que no conocía a José. Allí comenzaron los problemas de ellos. Se levantó otro rey que no conocía a José, o sea, se desconectó de la historia, y el pueblo ahora apareció como una amenaza, porque era un pueblo bendecido, porque era un pueblo que crecía, porque era un pueblo que le iba bien, pero también eran una amenaza porque ellos se conservaron, y eran una amenaza porque les había tocado una tierra muy buena. O sea, muchas cosas que se juntaron, y frente a la incomprensión de ese nuevo rey, pues dijo: no, esto es un problema. Esta gente está creciendo a una velocidad enorme. Mire cuántos son,
Si vienen algunos enemigos de nosotros, ellos se pueden unir a nuestros enemigos y pelear contra nosotros. Ya hubo muchas cuentas, muchas cosas, y como no conocieron a José, porque ya José se había muerto y este nuevo rey no lo conocía, pues ellos sacaron sus conclusiones y allí comenzó las situaciones complicadas para la nación, para el pueblo de Israel. En general la Biblia dice que duraron 400 años, 400 larguitos, desde que entró Jacob hasta que ellos fueron sacados. También vale la pena decir que estas cosas no suceden por casualidad. Nada de lo que pasa en la vida suya o mía sucede por casualidad. Ni las cosas buenas, ni las cosas aparentemente malas. Y digo aparentemente porque la palabra de Dios dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. O sea que hasta las cosas aparentemente malas. Porque la Biblia dice, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Hagamos un pequeño análisis de esa frasecita. Porque es importante que uno vea cómo Dios permite que las cosas sean para la bendición de su pueblo. Mire esa frasecita. Entre más los oprimían, ¿qué dice? Más se multiplicaban. Si usted y yo queremos hacer un análisis de esa frase, nos vamos a dar cuenta que lo que hay aquí es un efecto propio en las emociones del ser humano. No todo lo que aparentemente era contra ellos realmente tenía un efecto negativo, ¿no? No, ¿por qué? Porque cuando dice, entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban, lo que quiere decir es, cuando el pueblo fue angustiado, los pusieron a servir de una manera tan pesada, como dice la Escritura, que una servidumbre muy pesada. Hacer sin salario porque ya se volvieron esclavos, ladrillo, y ser golpeados y exigirles unas tareas que les quedaban demasiado grandes para ellos, y cada vez eso lo que causó fue un efecto en las emociones de ellos, porque Dios conoce sus emociones también. Contrario a lo que uno cree, que Dios no está pendiente de las emociones de uno. Sí, mire que los sociólogos se encargan de estudiar las reacciones de la sociedad frente a las diferentes cosas que le pasan. Esos estudiosos se llaman sociólogos. Y nosotros nos damos cuenta aquí que sí hubo un efecto de las cargas tan pesadas sobre las emociones de este pueblo. Pero el efecto fue positivo. Porque lo que quiere decir ahí, hablando en plata blanca, es que cuando les comenzó a ir peor, cada uno se refugió más en su propio hogar. O sea, llegaba el hombre cansado de semejantes tareas tan grandes, y las señoras, cada uno hacía su parte en todas las tragedias que les tocaron. Llegaban a su casa, aparte de uno decir que yo me refugio en Dios, porque sí hay que refugiarse en Dios y todos nos refugiamos en Dios, pero ¿en quién más me refugio? La esposa en el esposo y el esposo en la esposa, los niños en sus papás. Resultados: ahí están descritos. Comenzaron a multiplicarse a una velocidad terrible. O sea, el hecho de ser tan presionados por las circunstancias, por el rey, por el gobierno, por todo lo que estaba pasando, hizo que el esposo se refugiara más en la esposa
y la esposa se refugiara más en su esposo, resultaba una cantidad más de chinitos. No era que no tenían hijos, sí tenían hijos, pero ahora se multiplicó la velocidad de tener hijos. Y aunque a usted le parece un chiste, porque usted, ay, sí, a uno siempre le parece un chiste, ¿cierto? No era un chiste, era el Señor. Porque hay cosas que a usted le parecen un chiste y no son ningún chiste. A mí me llama la atención esto porque es que nosotros los seres humanos tenemos que estudiar como con los pies sobre la tierra para darnos cuenta la manera de Dios obrar. Porque a usted le parece un chiste, ¿cierto? Ya cuando llegamos a conclusión llana, simple, estos se refugian, el esposo en la esposa en el esposo, a causa de su tragedia, llegan hasta aquí nomás, hoy le dieron palo a ese hombre, hoy, o sea, llegan. La esposa ve a su esposo, quiere consolarlo. Él ve a su esposa toda extenuada, quiere consolarla. Y se refugiaron el uno en el otro. Resultado, un montón de chinitos. Pero eso que le parece a usted un chiste, no era un chiste, era programado por Dios. Porque era lo que Dios quería. Que el pueblo creciera. Y que creciera más rápido porque había llegado el tiempo de Dios para ese pueblo. Se lo digo porque la vida es extraña, mi hermano. Para nosotros los seres humanos que nos gusta sacar cuentas, que somos buenos, y sobre todo nuestra sociedad de nuestros días, que somos personas de una época donde todo es estudio, donde todo es intelecto, donde hoy día el que hace un bachillerato es como en la época de nuestros padres, de que no había estudiado casi ni la primaria. El que hace solamente su carrera de universidad no está, porque hay que hacer muchas especializaciones. O sea, estamos hablando de una época donde la gente, entonces somos muy dados a eso. Y somos muy dados a ser analíticos, a decir cosas, y los computadores nos ayudan, y bueno, tantas cosas. Es importante que nosotros miremos los detalles de la palabra de Dios para que nos demos cuenta que no todo es como uno lo piensa y no todo es como uno lo analiza, y que las cosas, aunque nos parecen a nosotros chistosas, no tienen nada de chiste porque Dios está en el control de todo. Asombroso, pero cuando yo miro estas cosas yo digo, mire cómo es el Señor, que lo conoce a uno hasta la médula de sus huesos. Y sabía, necesitamos que esto crezca más rápido, apretémoslo un poquito más aquí en el trabajo, apretémoslo más acá, y verá que estos, por la noche, su consuelo será su esposa y su esposo. Y mis hijos crezcan rápido porque necesito sacarlos de aquí con poder. Son las cosas que Dios hace, como a usted le quiera sonar, como usted lo quiera mirar. Porque en esta vida cada persona tiene el derecho a pensar, le dieron cabeza, piense. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, se da cuenta que el Señor va más allá de lo que uno cree. En su relación con nosotros los seres humanos, el Señor va más allá de lo que uno cree. Uno por lo general, no, porque uno pone normas y cosas y leyes en la empresa, en el trabajo, en el estudio, y las leyes de convivencia y no sé qué, y entonces uno está acostumbrado a que le respeten lo que se organizó. Eso será entre nosotros. El Señor no tiene que respetar nada de lo que usted y yo organizamos. Él no tiene que respetar nada de lo que usted y yo organizamos. O sea, usted y yo hacemos la ley, la convivencia, aquí, allá y tal. Sí, pero el Señor va más allá. Él dice, yo sé cómo llevar esto a otro nivel. ¿Está conmigo? Dios dice, yo sé cómo llevar eso a otro nivel, porque lo que yo necesito hacer es determinada cosa, etcétera. En este caso, lo que él necesitaba era que ese pueblo creciera. Él llevó eso a otro nivel. Lo que parecía ser la tragedia más grande, y que luego a nosotros al analizarlo nos parece un chiste, realmente era un plan diseñado por Dios para que ese pueblo se multiplicara rápidamente.
Algunos dicen, ay, pastor, usted qué imaginativo, ¿no? Ah, no, pues deme otra explicación, pues. Dígame otra explicación por cuál a usted le dan palo y palo y palo y palo y tenga hijos. Pues que se refugiaron el uno en el otro. ¿Qué más? Porque a veces nosotros no nos llevamos bien en la casa. Pero si hay ciertas circunstancias, de pronto nos comencemos a llevar mejor. Muchas personas que tenemos hogar probablemente no oremos juntos. Me refiero a la esposa y el esposo no oremos, porque la vida es muy exigente y no hay tiempo, pastor, para orar juntos. Estoy muy cansado, dice él o ella, ¿sí? Pero yo le voy a dar una profecía de profeta sin título. Mucha gente en muchos hogares van a orar más juntos de ahora en adelante. Hey, ¿por qué lo profetiza así, padre? Es una profecía que, como usted la va a llamar, simple y tonta. Le voy a decir por qué. Porque ya hay personas que no están comprando el muslo del pollo, sino las patitas del pollo. Porque ya hay personas que por la tarde comían eso es costumbre de nuestra tierra. Quiero aclararle a los que nos ven y nos oyen, no es necesariamente es así, pero en nuestra tierra nosotros muy acostumbrados a comer muy bien. Cuando digo muy bien, quiere decir a comer a toda hora, y si no, mírenos el cuerpo. Normalmente uno desayuna, 9, 10 de la mañana alguna cosita hacen, mediodía al almuerzo, 3, 4 de la tarde alguna cosita, y luego hay personas que por la tarde acostumbraban, en nuestra tierra hay un pan especial que es redondo que le llaman mestiza, y usamos una bebida caliente que se llama chocolate con leche, y muchas personas por la tarde comían un pedazo de ese pan con un pocillo de chocolate y un pedacito de queso. Ahora algunas personas ya no toman chocolate, sino café negro. Y otros ya no comen mestiza con un pedacito de queso, sino solo mestiza. Y otros ya no comen mestiza. Porque mejor dejémoslo para la comida, porque usted sabe, ¿no? El dólar casi a 5,000 pesos. La botellita de aceite que costaba 20,000 cuesta 36,000, 38,000, la misma botellita de aceite, etcétera. Entonces yo le profetizo que ahora vamos a orar más el esposo y la esposa. Eso va a tener un resultado. Vamos a orar más juntos. No es que no orara, pero vamos a orar más juntos. De pronto un día, mi amor, son las 4, y le va a responder mi amor le va a responder, ay, mi hijo, no hay sino un poquito de café negro. Entonces les va a tocar mirar el café y añorar el chocolate, y tal vez pensar en el pedacito de pan y el pedacito de queso, y tal vez le dé la mano y le diga, ay, Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te pedimos. Ay, hay una oración juntos, así sea por un pedazo de pan, pero ya hay una oración juntos. ¿Cuánto me entiende lo que le quiero decir? Y ahora habrá señoras que les va a tocar trabajar un poco más junto con el trabajo de sus esposos para poder cubrir las necesidades de todo el hogar, de los hijos, porque las cosas, los arriendos están disparados, el valor del arriendo de una casita está disparadísimo, el valor de todo está disparado. Entonces, todo eso
para mí se convierte en una profecía. Oraremos más juntos, la esposa y el esposo, aunque sea 5 minutos. Comenzaremos por 1 minuto, Señor, acuérdate que después un día tal vez llorando por la noche y tal vez asciendan a 2 minutos la oración y etcétera, etcétera. Antes de levantarse, antes de acostarse, a la hora que sea, es probable que orará más el esposo y la esposa juntos, porque saben que literalmente ahora, si Jehová no edificare la casa, no habrá ni mestiza, ni pan, ni queso. Sí, yo sé que es así. Yo sé que es así porque lo encuentro en la palabra. Estoy hablando del tiempo de regreso. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la iglesia, pastor? Estamos mirando algo que Dios nos dice en su palabra para mostrarnos que los tiempos y las sazones están en el poder de la mano de nuestro Padre Celestial. Le voy a decir algo porque se lo quiero decir. Esta mañana, cuando terminé el culto de la mañana, el primero que hacemos en inglés, salí para mirar porque allí llegó el autobús para las donaciones de sangre y le habíamos dicho, vengan. Ya usted sabe todo. Salí ahí un momentito y encontré, cuando voy saliendo, encuentro a una mujer relativamente joven que ha venido unas 2 o 3 veces a la iglesia en el piso, desmayada, y a uno de los jóvenes que atienden la salud atendiéndola. Yo la vi y supe quién era. Un hermano de la congregación ya había venido a buscar una silla porque la vio como un poquito tal vez en su cara así, pero no alcanzó a llevar la silla. Se había caído ahí en el piso. Estaba desmayada. Yo le miré la cara y le dije al trabajador de la salud, le dije, tiene hambre. Se nos desmayó una persona a la puerta de la iglesia de hambre. Alguien fue corriendo y le trajo porque pensábamos que aquí teníamos, pero hoy, por gracia de Dios, porque todo es por gracia de Dios, no teníamos actividad hecha de la que hacemos en los domingos en la mañana. Entonces rápido alguien fue corriendo y le trajo algo para comer. Y cuando yo la vi comer, dije, tiene más hambre. Y llamé a otro y vaya y compré otra porción. Y me puse a pensar, eso nos obligará a orar. Porque soy pastor y ya tengo 2 o 3 días en esto, pero no todos los días usted ve que se le desmaya una persona a la puerta de la iglesia de pura hambre. No todos los días usted lo ve. Y a mí eso sí, yo dije, Padre Celestial, gracias, porque muchos de los que vinimos pudimos comer. Y gracias por los que no han podido comer. Eso nos obligará a orar. La esposa con el esposo, los hermanos, cada uno con su hermano. ¿Usted ve esta corbata? ¿Usted ve esta así? ¿Cómo lo ve una persona que se desmaya de hambre? Cuando yo llego oliendo a mi perfume y él necesita un calorcito en su estómago producido por un bocado de algo que esté calientito. Entonces eso nos obliga a orar, ¿cierto? Levante la mano el que me está entendiendo. Y yo le doy gracias a Dios, hasta por eso que pasó le doy gracias al Señor. Digo, gracias, Señor. Se me desmayó alguien al frente de mis ojos ahí en la entrada de la iglesia de pura hambre. Te doy gracias, Señor, porque esa también es una voz de Dios para nosotros, para decirnos que hay que buscarlo ahora que Él está cercano, que hay que llamarlo ahora que Él puede ser hallado.
El título que le puse a esto fue el tiempo de la iglesia. Sí, porque la iglesia está aquí en este momento sobre esta tierra por la pura, perfecta voluntad de Dios. Usted no nació fuera de tiempo, usted nació cuando Dios quiso que naciera. Yo nací cuando Dios quiso que naciera. No nacimos donde queríamos, sino donde Dios quiso que naciéramos, etcétera, etcétera. Dios nos tiene aquí, a usted y a mí. No somos producto de la casualidad. Cuando surgen cosas y circunstancias, todos los seres humanos somos súper veloces para decir, hacer, sacar cuentas y organizar nuestra vida. Yo estoy aquí para decirle hoy, la iglesia está en el tiempo de Dios. Corra a sacar su corazón a la presencia del Señor, no sus decisiones y sus cuentas, sino su corazón. Cuando veamos lo que vemos, o enfrentemos lo que estamos enfrentando o que tendremos que enfrentar. Permítame, yo voy a intentar hacer lo que me gusta hacer, bajarme de aquí, porque me gusta hablar a la gente mirándolo a los ojos. Las cosas están cambiando y van a cambiar más. Pero no se preocupe, no estoy asustándolo. Le estoy diciendo, la iglesia está en el tiempo de Dios. ¿Y sabe por qué pasan cosas en la vida? Porque nosotros somos así, porque por las buenas no entendemos todo. Entonces fue cuando los oprimían tan terrible que ellos se multiplicaron. Porque ese efecto de la opresión de los egipcios sobre el pueblo los hizo reaccionar y buscar cada uno a su esposa, a su esposo y a sus hijitos. Y creo que muchas cosas se calmaron entre ellos, porque a veces lo que no nos permite tener ese refugio el uno en el otro es porque es que mi esposa, es que mi esposo, o es que mis hijos, ¿sí? Tenemos cada uno una razón por la cual a veces nos alejamos. Pero estas circunstancias que les sobrevinieron a ellos hicieron que se olvidaran de las diferencias que normalmente podemos tener, porque las tenemos. Que al uno le gusta más sal en la comida, al otro le gusta menos sal. Es una cosa tonta, pero a veces eso hace mellas. Y a veces se arman discusiones, esto quedó sin sal, o esto quedó muy salado, cosas así. Pero cuando las cosas se pusieron como se pusieron, ya no había muchas expresiones de que esto quedó sin sal, o quedó con mucha sal. Sino más bien yo pienso que a la hora de comer, la esposa le ponía la mano en el hombro al esposo y le decía, tranquilo mi amor, Dios nos va a ayudar. ¿Para qué reclamamos por sal si no hay? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Para qué reclamamos por más ropa si no hay boutiques? Lo único que había era más castigos, más trabajo, más opresión. ¿Qué le reclamo a quién? Ya no había reclamos por muebles nuevos. ¿Para qué un mueble nuevo si casi me matan hoy en el trabajo? Y no había manera de reclamar. ¿A quién le reclamo? Si abre la boca lo acaban de matar.
¿cierto? Entonces mejor en ese momento quedarse callado. ¿Sí? Es mejor en ese momento quedarse callado. Y uno dice, pero ¿a quién reclamo? ¿Qué reclamo? Gracias a Dios no me mataron. Porque con lo que me dieron hoy podría estar muerto. Pero entonces más bien, dame la mano, hija, más bien se tomaron de la mano y ella le agradeció al Señor, gracias porque no me mataron a mi esposo, a pesar de lo duro que le dieron hoy. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta las maneras como Dios obra? ¿Cierto? Porque esa es la vida. Son cosas que a veces uno no quiere mirar, sino que le toca mirarlas cuando la situación lo obliga, ¿cierto, hija? Yo me imagino a esa muchacha joven como usted, ¿sí? Recién casada, se casó con el príncipe azul y luego lo ve todo morado, las espaldas, desbaratado el muchacho. Casi acaban con él en el trabajo en el día de hoy. ¿Qué podía la muchacha decir? Dios mío. A veces yo pienso que las expresiones no serían más sino Dios mío, porque a veces no alcanza uno ni a decir más, ¿cierto? Dios mío. Y 2 o 3 lágrimas bien grandes que le ruedan a usted por las mejillas. Dios mío, como me pasó esta mañana cuando vi lo que pasó. Dije, Padre Santo. Porque ¿qué más digo? Dios tiene una manera muy especial. Él es extraordinario haciéndolo reaccionar a uno. Y haciendo que las cosas que parecen mal se tornen para bien. Que en vez de uno desbaratarse, madura. Porque a veces la vida no da para tanto. Ay, hermanos, es que sí, pero hay momentos que sí da. Porque esos tratos, esa forma que Dios hace las cosas. Oh, gloria. Me imagino orando para que el Señor multiplique el agua de panela. ¿Cierto? Señor, tú sabes que lo que gano no me alcanza. Señor, tú sabes que ese salario es cortico. Y yo te amo. Y amo a mis hijos y amo a mi esposa, Señor. Multiplica esta agua de panela. Multiplica lo que quedó ahí de granos. Oh, eso puede ser doloroso, pero le quiero decir que también es glorioso. ¿Alguno de ustedes ha visto los granos multiplicados? ¿Alguno de ustedes realmente le ha tocado ver que Dios multiplicó el arrocito o los granos que tenía allí, lo único que pudo conseguir, que realmente Dios lo multiplicó? Porque si no lo ha visto, no se preocupe, lo puede ver. Lo puede ver porque el Señor al que le servimos es un Dios grande. Él no ha cambiado, nosotros cambiamos, Él no cambia. Nosotros cambiamos porque cuando a nosotros nos va bien, ¿qué necesidad tengo yo de pedir que se multipliquen los granos si he estado comiendo todos los días? Antes a veces algunas personas tienen que poner en la basura lo que no se alcanzó a comer porque hizo demasiado. Pero el Dios al que le servimos es así, es grande, es poderoso. No, Él nunca ha dejado de ser quien Él es. Y su poder nunca ha dejado de estar presente. Somos nosotros, los seres humanos, los que nos salimos del entorno que deberíamos estar. Y nuestra dependencia de Dios no es la misma porque nos va bien. Pero el Señor con su poder, con su gracia, con su misericordia, Él nos ayuda. Nos saca adelante. Nos da cosas que nosotros nunca nos imaginamos. Nos da fe. Nos da inspiración.
para que podamos salir adelante en la vida y para que podamos depender de Él. Porque a veces nosotros creemos y decimos, ay, pero es que lo que dice la Biblia es muy complicado, yo no sé, yo no soy capaz, yo no puedo. No se preocupe, el Señor le enseña. El Señor le enseña a depender de Él. Porque las cosas que a uno le parecen difíciles, las que a uno le parecen imposibles, dice la palabra de Dios, con Dios todas las cosas son posibles. Para Él no hay imposibles. Los imposibles que nosotros tenemos no son reales para nosotros, no para Dios. Porque el Señor al que le servimos tiene muchísimo poder. Y a veces nosotros no hemos cambiado porque nos ha ido demasiado bien. Esa es la verdad. Por eso no hemos cambiado. Nos ha ido demasiado bien, así nos quejemos, porque nosotros somos buenos para quejarnos. Pero en el fondo no es real todas las quejas que tenemos. Nos ha ido demasiado bien y por eso a veces somos como somos. Pero Dios también sabe cómo doblegarnos. Y no necesariamente porque Él se complazca en vernos sufrir, angustiados. Ay, que la vida es muy complicada para mí. No necesariamente por eso, sino porque Él sabe que para nosotros poder crecer y llevar más fruto para su gloria, nuestro carácter, nuestra forma de ser debe mejorar. Debemos ser más como Él quiere. Debemos aprender a ser honestos con Dios y con nosotros, pero también ser honestos con los demás. Hay muchas cosas que el Señor sabe por qué las hace. Y decimos que estamos en el tiempo de la iglesia porque Dios realmente nos está trayendo a este momento, a este punto, donde nosotros como iglesia debemos crecer. Nosotros como iglesia debemos llegar a ese punto porque el tiempo que Dios, o el tiempo en el que Dios nos tiene, es un tiempo especial y se está acabando para la pobre humanidad. Nosotros, los que ya tenemos a Cristo, ¿cuál es el afán? Si usted ya es salvo, yo soy salvo. Nosotros no tenemos afán. El afán de la comida es y no es, el del vestido es y no es, porque el Señor dijo, pero usted ¿por qué se preocupa? Dice, si le di la vida, ¿no le voy a dar la comida? Esto es sencillo, es una ecuación simple. Si le di la vida, ¿qué vale más, su vida o la comida? No, pues Señor, mi vida. Pues entonces Él dice, entonces si le di la vida, ¿cómo no le voy a dar la comida? Yo le doy la comida, no pasa nada. Dice, si le di el cuerpo, ¿no le daré el vestido? Igual. O sea, son preocupaciones que están ahí, pero que no son tan reales. Porque las avecillas del campo comen, beben, y dice que no trabajan, ni hilan, ni guardan en granero, ni hacen nada de eso. Las flores, todo. Entonces, por ese lado está bien, pero las personas que no conocen al Señor, usted sabe lo que le va a pasar a cada persona que se va a la eternidad sin Cristo. Es una situación terrible. Cuando uno la piensa, si uno crea lo que Dios dice, cuando uno lo piensa como Dios lo dice en su palabra, uno sabe que la conclusión es fatal. Así es. Terrible. Una persona que no tenga a Cristo y se vaya a la eternidad, se perdió. Y dice la Escritura, no habrá descanso ni de día ni de noche. Entonces, no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que el Señor hace con todo esto? Cuando estamos hablando de que es el tiempo que Dios ha puesto a la iglesia, el tiempo de la iglesia es el Señor concientizándonos para que nosotros seamos honestos acerca de los demás. Porque nosotros hoy aquí, estamos contentos, ya cantamos, ya hicimos, ya estamos escuchando una enseñanza, sí, amén. Y todas las personas que no conocen al Señor. Usted me puede decir a mí, sí, pastor, pero todo el mundo no creerá. Sí, pero el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda. Amén, amén. Si Dios no quiere
Él espera que nosotros estemos en la misma actitud, que nosotros tampoco queremos que nadie se pierda. Pero para eso el Señor concientiza a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia piense con más cabeza fría qué es lo que realmente está haciendo y cuál es su objetivo. Por eso les leí esa partecita donde dice, y después pasados 40 años, está hablando de Moisés, cuando ya Dios está para sacar al pueblo. Dice, después de 40 años en el desierto, un día Dios se le apareció en una zarza en el monte, en un desierto. Y él vio la zarza y se acercó para ver la zarza. Oyó la voz de Dios que le dijo, quita el calzado de tus pies, este lugar es tierra santa. Y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, he descendido para librarlos. Ven que yo te quiero mandar a Egipto. Egipto era un sitio peligroso para él. De hecho, él había salido corriendo de Egipto hacía 40 años, casi lo matan. Ahora le dice, ven y te mando allá. O sea, ¿por qué? Porque habrá que correr riesgos para poder hacer las cosas que se necesitan hacer. En todo se corre riesgos. Para comer se corre riesgos, para caminar se corre riesgos, para transportarse se corre riesgos, para trabajar se corre riesgos. En todo se corren riesgos. Pero nosotros quisiéramos hacer cosas libres de riesgos. Y lo que Dios estaba diciéndole a Moisés es, yo tengo un plan, se necesita correr todos los riesgos. Que es lo que a veces nosotros no queremos. Nadie somos así como que yo quiero correr. No, nosotros a los seres humanos les gusta hacer las cosas y no correr ningún riesgo, ninguno. Porque uno siempre piensa en su futuro, su estabilidad, mis hijos, mis nietos, mi familia, lo que soy, todo en todo. Pero lo que el Señor le está diciendo a Moisés es, yo tengo un plan y necesito que corras los riesgos. Mi plan es mandarte allá donde casi te matan. ¿Para qué? Porque allá tengo un pueblo que necesito que salga de ahí. Estoy diciéndole esto porque la palabra del Señor es supremamente fiel. Y Dios es supremamente grande con su pueblo. Lo que Dios está haciendo en este momento es sencillo. Está extendiendo su mano de poder para alcanzar el mayor número posible de personas en el mundo entero. Y haciendo que su palabra sea predicada a los perdidos. Yo sé que es bonito, y nosotros como iglesia que ya estamos, gracias a Dios, estoy hablando de nuestra iglesia a la que pertenecemos, Movimiento Misionero Mundial. Somos una iglesia ya organizada, establecida. Yo sé que nosotros nos gozamos. Hay confraternidad de niños, confraternidad de jóvenes, confraternidad de damas, confraternidad de pastores, confraternidad de hijos, confraternidad de... O sea, todo es una bendición. Pero eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Cantamos, tocamos, nos sentimos inspiradísimos, todo eso, amén. Pero Dios está mirando más allá de nosotros. Dios está mirando en tantísimos que no están ahí, están fuera de la iglesia. Personas que están en la calle viviendo una vida desapercibida de lo que puede pasar, y estamos a punto de que esto se acabe. Estamos a punto de que esto se acabe. Las cosas que suceden alrededor de nosotros, tanto a nivel sociológico como a nivel de seguridad entre países,
como a nivel de seguridad alimentaria, de la cual se habla muchísimo hoy día, como a nivel de desastres naturales en el mundo entero, es sin precedentes en la historia. Yo estaba haciendo un recuerdo estos días, que yo me acuerde, nunca había vivido un año como este 2022 acerca de noticias, por ponerle solo una, noticias del desastre del clima, de tormentas, lluvias, inundaciones y todo lo que trae consigo. Nunca que yo me acuerde, no estoy diciendo que puede ser así, estoy diciendo que yo me acuerde, nunca yo había vivido un año que sea a tal velocidad a nivel mundial, que eso es una cosa, como diríamos, como simultánea. No ha acabado de terminar una tormenta en un sitio cuando ya están anunciando 2 más en el otro. Por ejemplo, para hoy, yo no sé si ya llegó una tormenta de categoría 4 a México. He visto por los videos en las cadenas de noticias granizo del tamaño, así, algunos alargados, algunos redondos, de más de 10 centímetros de diámetro, algunos de 13 centímetros de diámetro, cayendo en esta hora. No estoy diciendo de hace 3 meses, no, en esta hora, en Francia, en Inglaterra, ahí en Escocia, en todas esas partes de Europa, en Rumanía, Padre Celestial, en Turquía, países que sufren una situación terrible, pero es que no es solamente allá. Luego usted mira Australia y luego usted voltea a mirar India, voltea a mirar Filipinas y también el Japón y también, o sea, el mundo entero al mismo tiempo. Por no hablar de nosotros aquí, que nosotros no mencionamos lo de nosotros. Usted prenda las noticias, ponga las noticias y le van a decir a usted: ayer nomás esos soberanos aguaceros en Bogotá, los carros quedan varados en medio de todo, las carreteras no se pueden pasar, etcétera, los derrumbes, todo eso está pasando mundialmente. Lo que está pasando en este momento es sin precedentes, realmente sin precedentes en la historia, lo cual es un grito que dice: esto está a punto de terminar. Cuando yo digo esto, estoy hablando de la época de la gracia. Y ni qué decir del miedo que tienen en este momento los organismos mundiales, como la ONU, la OTAN y los organismos mundiales. La gente está esperando que en cualquier momento cualquiera de las personas que están envueltas en el poder en esos países que están enlocados en la guerra aprieta el botón equivocado. La gente está, los organismos, nosotros los de a pie preferimos, como yo les he dicho a veces, preferimos, al final de, el pastor habló muy pesado, comámonos un ponqué y traigamos alguna bebida refrescante, una cosita dulce, y preferimos comer ponqué o una torta de chocolate y tal, y olvidarnos del asunto. Pero los que saben, yo no creo que puedan dormir mucho. No creo que puedan dormir mucho, porque como están las cosas, y es que esto está a punto de terminar la época de la gracia, o sea, está a punto del Señor sonar la trompeta y que suceda lo que el Señor dice en su palabra, que la iglesia se vaya de aquí. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, sí, ven, Señor Jesús. Yo lo digo yo, no sé si usted lo quiere así, pero yo le digo: sí, ven, Señor Jesús. Yo no sé si usted lo quiere decir también: sí, ven, Señor Jesús. Pero yo le he dicho: pero Señor, si nos queda un segundo más, un día más, una semana más, un mes, no sé cuánto nos queda, ayúdenos a ir por la calle, por la plaza, por la esquina, en el mercado, en el coliseo, en el bus, en el taxi, no sé cómo, ayúdenos a gritar: Cristo viene.
Ayúdenos a decirle a la gente: abra los ojos. Esto se está terminando. Ayúdenos a hacerlo porque es crucial en este momento, hermanos. Y como dice la palabra, así será igual. Dice, ese es mi tema y ya ustedes saben, el pastor tiene el disco rayado. Como fue en los días de Noé, así será en esos días. No le entendieron, dice, nadie se dio por entendido. No entendieron hasta que el diluvio se lo llevó. Mientras tanto, el discurso de Noé era un discurso como de 100 años. Un disco rayado. Y dice, no entendieron. ¿Cuándo entendieron? El día que el diluvio se lo llevó, entendieron. Pero ya no había oportunidad. Entonces, estamos en el tiempo de la iglesia. El Señor lo puso a usted ahora en este planeta Tierra. Usted se llama fulano, Dios lo puso aquí, le dio salvación, le dio vida eterna, le dio su Santo Espíritu, le dio su palabra, le dio el privilegio de orar, le dio el privilegio de ayunar, le ha dado tantas cosas, a mí también, a cada uno de nosotros. Somos iglesia, el uno canta, el otro toca, el otro predica, el otro quiere decir, el otro quiere hacer. Cada uno Dios nos puso a hacer algo. Todos estamos aquí. El que es casado está aquí, Dios sabe que es casado. Y el que es soltero está aquí, Dios sabe que es soltero. El que está llorando y sufre, Dios sabe que está sufriendo y que está llorando. Y Dios permite todo lo que pasa para que la iglesia entienda su función en este momento que Dios nos puso aquí. Todo lo que pasa Dios lo permite, incluyendo las circunstancias adversas que puede tener un hermano, una hermana en Cristo, su enfermedad, o lo atracaron, o se murió, o no sé qué, o le dio. Hay familias que me han llamado a veces un día: pastor, hoy no vamos ninguno de la familia, todos estamos enfermos, toda la familia. Yo le respondo por el teléfono: amén, que el Señor los sane. Vamos a hacer el culto de todas maneras, porque así es y así será. Dios está dándole a cada uno de nosotros una palabra para decir: yo los puse aquí en esta hora de la historia. Yo quiero que usted reaccione. Yo quiero que usted me ayude en la función que yo puse para que usted me ayude. Porque así le dijo a Moisés, y por eso lo leímos: venga que lo voy a mandar allá. Yo necesito hacer algo allá. Y es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia: lo puse aquí para hacer una función aquí. Usted y yo estamos hoy frente al Señor y frente a su palabra. Las personas que no tienen a Cristo, si se van sin Cristo, es una tragedia, no una tragedia momentánea, una tragedia eterna. A propósito, si alguna amiga está aquí, ya vino, ya está aquí, o me está viendo a través de las transmisiones, yo le digo: mire, tome su decisión ahora. Hoy, ahora. No espere a mañana, no diga por la tarde, porque no sabemos. Yo le invito, hágalo ahora. Pero al resto de la iglesia le digo: Dios nos ha hablado. Este es el tiempo de la iglesia. En medio de todas las circunstancias malas y adversas que ya dije, también el Señor tiene su poder extraordinario manifestándose. Tiene su Santo Espíritu para repartirlo a cada cual. Tiene para darle muchas experiencias. Y la iglesia, en el nombre de Jesús, puede hacer lo que Dios quiere que la iglesia haga en este momento, sin distingo. Así que yo voy a hacer una oración